Buenos días a todos. Vamos a pasar a la enseñanza. Creo que Dios nos quiere ministrar el día de hoy y queremos glorificar su nombre. El título de la enseñanza lo he titulado Tiempos peligrosos que estamos viviendo y cómo enfrentarlos, ya que son tiempos difíciles, donde estamos viviendo ya los tiempos finales de los cuales nuestro Señor Jesús marcó, y que realmente es importante saber cómo enfrentar estos tiempos que estamos viviendo. Quisiera que leyéramos 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 1. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. Aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente a Timoteo, al joven Timoteo, y dando instrucciones precisamente de los tiempos que iba a enfrentar. Y dice así la Escritura: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Así vamos a leer. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrían tiempos peligrosos. El apóstol Pablo ya había dado varias instrucciones a Timoteo de las cuestiones de las cuales se iba a enfrentar en la primera carta, y en la segunda nos deja ver que habla como de un estado que estaba viviendo la iglesia, de la persecución y lo que estaban sucediendo, y que eso podía llevar a muchos a apartarse de la fe, de la confianza en Dios, y también de poder apartarse realmente hacia el mundo. Entonces Pablo le está dando esta información a Timoteo, al joven Timoteo, y le dice: también debes de saber esto. O sea, ya le había dado muchas instrucciones anteriores y también era necesario saber lo que iba a pasar en los posteriores días, y que estaba hablando de que eran tiempos muy peligrosos. Más adelante está hablando de los hombres amadores de sí mismos, ingratos, desleales, sin afecto natural, implacables, etcétera, etcétera. Entonces está hablando claramente la Escritura de los tiempos que se iban a vivir. Y no solamente en ese tiempo Pablo le está hablando a Timoteo, sino que también las Escrituras lo marca, que en este tiempo nosotros vamos a enfrentar esas situaciones, donde realmente nosotros también estamos viviendo tiempos difíciles, donde podemos darnos cuenta que no es fácil la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo pandemias, por ejemplo, estamos viviendo ya otras situaciones, incluso de los grupos religiosos, aquellos que dicen ser cristianos. Realmente es un tiempo difícil para el cristiano, es un tiempo complicado, pero sin embargo con la ayuda de Dios podemos nosotros caminar y entender lo que Dios quiere para este tiempo y cómo nosotros podemos enfrentar como cristianos esta situación. Quisiera que oráramos, le pidamos a Dios que nos bendiga, que nos hable también a través de su palabra y poder entender lo que Él quiere de nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por tu amor, tu misericordia, por estar con nosotros. Padre, por tu fidelidad, queremos que tu Espíritu Santo venga a ministrar nuestros corazones, nuestra mente, nuestro alma, nuestro espíritu, Señor, Padre, para poder glorificarte a ti. Bendícenos en este día, ayúdanos a entender los tiempos que estamos viviendo y cómo poder enfrentarlos. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Bien, quisiera leer un testimonio del hermano David Wilkerson. Creo que muchos conocemos de su historia, muchos sabemos lo que pasó. El hermano David Wilkerson, si no mal recuerdo, murió en el 2012 en un accidente automovilístico. Sin embargo, Dios lo usó para traer mucha bendición. Incluso por allí escribió un libro que se llama La Visión también, 1975, si no mal recuerdo, lo escribió, que hasta el día de hoy también, muy de parte de Dios, esa visión, se han estado cumpliendo muchas cosas. Bueno, él narra precisamente de cómo estaba viviendo tiempos difíciles, aún familiares, situaciones complicadas en ese entonces. Sin embargo, él da un testimonio de su hijo Gary, y dice lo siguiente: entonces, un día mi hijo mayor, Gary, llegó llorando de la escuela, fue directamente a su habitación y se tiró sobre la cama. Cuando pregunté qué pasaba, contestó: papá, no creo que haya un Dios, es todo un mito. Supe entonces que todo el amor del mundo no podía resolver ese tipo de ataque satánico, y simplemente comunicarme con mi hijo no iba a solucionar el problema. No pude decirme a mí mismo:
Esto es solo una mala etapa, se le pasará. Es un buen muchacho y él sabe que lo amo. Hasta ahí dice algo David Wilkerson, o sea, esto que estaba viviendo no era cualquier cosa, no era decir es parte de la etapa de la adolescencia, de la juventud, al rato se le va a pasar. Él entendía claramente que era un momento difícil, que era un tiempo peligroso donde el diablo podía ganarle el alma de su hijo y entonces hacerlo pedazos con esa grande incredulidad que había venido en la mente del muchacho. Bueno, dice lo siguiente también. No, tuve que afrontar lo que estaba sucediendo ante mí. Satanás estaba tratando de robarle a mi hijo su fe genuina, ferviente. Yo vi a Gary entregarle su vida a Jesús a los 5 años y yo sabía que su fe era preciada. Ahora el enemigo quería esa fe y él estaba tratando de usar duda e incredulidad para destruirla. Efectivamente, Satanás estaba apuntando al mismo nervio central de nuestra familia, nuestra confianza en Jesús. Yo sabía que solo tenía una opción. Fui a mi cuarto de oración y cerré la puerta detrás de mí. Me puse sobre mi rostro y me acomodé para la batalla. Determiné, Satanás no va a tener a mi hijo. Desde ese día en adelante clamaba al Señor a nombre de Gary. Yo rogaba, Señor, guarda a mi muchacho del maligno. El cambio que finalmente tuvo lugar en Gary no sucedió de la noche a la mañana, o dentro de una semana, ni un mes. Él siguió luchando con la confusión, pero llegó el momento cuando la confianza de Gary en Jesús fue restaurada. Aquí vemos cómo había algo muy importante. David Wilkerson no echó de menos lo que estaba diciendo su hijo, no dijo, no, esto es cosa de un muchacho. No, él vio el peligro que había y dijo, ¿cómo lo voy a enfrentar? Si te das cuenta, no fue regañando al muchacho, no fue exhortándolo, no fue diciéndole, no, pues tú ya sabes las cosas, de ti depende si te congregas o no. O sea, él no dijo eso. Él dijo, el diablo quiere robarle a mi hijo algo importante, su fe. Y de aparte le metió incredulidad. Entonces era un batallar que tenía su hijo, pero él sabía que no era la lucha contra carne ni sangre, sabía claramente que su lucha era contra Satanás. Y entonces él hizo lo que se debió haber hecho, que dijo, Satanás no va a ganar el alma de mi hijo. Se metió a su cuarto, se puso en oración y ayuno durante todo este tiempo. Posteriormente el muchacho, aunque seguía batallando, David Wilkerson no perdía la fe ni la confianza de que Dios iba a derrotar ese dardo que el enemigo había lanzado a su hijo, y finalmente su hijo reconoce y vuelve nuevamente a la fe. En su testimonio también dice que su hijo le pidió perdón a Dios y le pidió perdón a su papá por lo que había pasado. Entonces el muchacho se restauró y el día de hoy es un predicador. Él mismo comenta su testimonio de cómo Dios ha usado a su hijo, incluso han predicado juntos y ha sido una gran bendición después de esa gran lucha y batalla que tuvo su hijo Gary, y Dios le dio la victoria a través de la oración y de la intercesión. Entonces podemos ver claramente que son tiempos peligrosos, tiempos donde el enemigo se está levantando en contra de la iglesia de Cristo, donde el día de hoy se está legalizando incluso el pecado, donde las autoridades están, mientras que nosotros estamos durante la pandemia, ellos están legalizando constantemente el pecado. Y bueno, más adelante nos estaremos dando cuenta de todo lo que está sucediendo a nivel mundial y de cómo el gobierno se está manejando para poder legalizar lo que se le conoce como pecado, donde ya la gente no podrá hablar incluso del homosexualismo, del lesbianismo, donde los niños, tú ya no les puedes decir nada, donde no los puedes llevar ya al psicólogo, porque entonces van a tener problemas si es un cambio, hablamos de cambio de sexo, ¿sí? Entonces vemos que se están reformando muchas áreas en nuestro país y a nivel mundial. Estamos viviendo tiempos verdaderamente peligrosos. ¿Por qué esta enseñanza? Precisamente por los tiempos que estamos viviendo, y que también podemos y tenemos que estar apercibidos de que no solamente es el gobierno, no solamente son cosas que están legalizando, sino que también las mismas iglesias, religiones, gente que dice conocer de Dios, están cambiando muchas cosas de las Escrituras. Ya no están viviendo lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, el día de hoy se está
mencionando incluso allí en el YouTube, en las redes sociales, que ya el día de reposo no está vigente para nosotros, que eso es del Antiguo Testamento y que la gente ya no debe de vivir como debe de ser el día de reposo. Y el día de hoy, aún aquella gente que estaba convencida de cómo se guardaba el día de reposo conforme a las Escrituras, el día de hoy están volteando y como dudando de la situación que se está viviendo. También tenemos gente que dice que realmente la salvación no se pierde, o sea que la persona que se convirtió puede pecar, puede vivir en su vida normal, al cabo pues ya es cristiano, ya no se va a perder. Bueno, también vemos gente que dice solamente ya estamos bajo la ley, ya no hay, bajo la gracia, ya no hay ningún problema, ya creímos en Jesús, ya Jesús pagó nuestros pecados y podemos seguir pecando, al cabo ya no hay cosas. Incluso lo que la religión mucho peleaba hace muchos años, el diezmo y la ofrenda, ahora dice no, el cristiano ya no debe diezmar, ya no debe de ofrendar, ya se acabó eso, eso era antes, ahora ya estamos en otra era moderna. Incluso hay gente que dice que la Biblia tiene muchísimos errores de la traducción. Hace muchos años platicaba con un rabino, quien me decía, mira, si dicen que la Biblia tiene mala traducción y equivocaciones, lo que quieras, van a dar cuenta los que la tradujeron, no nosotros. Nosotros estamos creyendo lo que dicen las Escrituras. Bueno, aunque él era rabino, él estaba defendiendo la Biblia, la Reina Valera 1960. Entonces, el día de hoy se ha incrementado todo eso y la gente, al no leer las Escrituras, al no volver los ojos a Dios, está criando y creyendo toda esa corriente que está viniendo sobre el cristianismo, sobre la doctrina de Cristo, y está llevando a la gente a la perdición, ¿sí? A la confusión, incluso llegan a los debates de que si Jesús es Dios, no es Dios, etcétera, etcétera. Lo que un día creyeron, ahora viene la confusión en su vida. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos doctrinales, donde la gente ahora ya está cambiando la doctrina que un día conoció y se están volviendo hacia atrás. Por eso Pablo le decía a Timoteo esas palabras, por ejemplo en Timoteo capítulo 4, verso 4 dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo estas palabras. O sea, la gente va a tener comezón de oír, pero se van a volver a las fábulas, a los cuentos, a las cosas que no son. Es importante que entiendas también estas cosas, porque van a apartar la verdad del oído, de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿qué vemos? Gente que un día conoció las Escrituras, que un día caminó con Dios, ahora se van a las fábulas, donde les hablan bonito. Luego algunos dicen, no, es que el hermano predica muy duro, mejor ya no voy. Bueno, están en tiempos peligrosos, que si no se afirma la fe en Cristo Jesús, la corriente de este mundo puede llevarlos a una tragedia. En Marcos capítulo 13, verso 22, también vemos cómo Jesús habló de estos tiempos que íbamos a enfrentar, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, claramente las Escrituras están diciendo, Jesús nos estaba hablando de estos tiempos y efectivamente se está cumpliendo todo esto. Por eso nosotros debemos de entender que son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde la gente está volviendo a otras doctrinas, está yéndose hacia los afanes. Por eso es importante entender cómo vamos a sobrepasar todo esto. ¿Por qué también son tiempos peligrosos, que decía el apóstol Pablo aún en nuestra época? Bueno, porque el mundo manifiesta todos sus placeres y atractivos a través de la televisión, el internet, las redes sociales y los celulares. O sea, tú te das cuenta que la gente el día de hoy puede ver pornografía, puede ver películas de violencia, puede ver lo que quiera, porque está en tiempos peligrosos y el mundo como que lo deja ver muy placentero. Incluso tú te das cuenta cuánto vale un iPhone, el nuevo, si no me recuerdo, arriba de 30,000 pesos. Entonces la gente y los jóvenes están apasionados por los celulares, por las computadoras, por el iPad, por lo que sea, y están en ese atractivo donde el mundo te deja ver un mundo como muy bonito, muy placentero, la tecnología, etcétera, etcétera. Y eso es un gran riesgo en el cual está llevando incluso a las familias a tener problemas. Por ejemplo, hace 10, 20 años todavía atrás, antes de que existiera toda la tecnología de hoy, se le hablaban al papá por teléfono, toda la familia estaba como escuchando ahí. Ahora no, ahora cada quien está en su celular, ya ni entre ellos platican. O sea,
sí vemos cómo se está llevando. Ahora, lo que es placentero, pues el mundo está dando placer. ¿Qué quieres? Dinero. Mira, ahora ya no salgas a la calle, ahora te lo mandamos a tu casa. O sea, como que se ha vuelto ya todo algo muy atractivo, muy bueno para la sociedad. Pero detrás de todo esto es un tiempo muy peligroso, porque la gente, al estar pasando mucho tiempo en los celulares, las redes sociales, el estar ahí viendo que el YouTube, que mira esto, que mira aquello, está llevando a la gente muchas veces a descuidar su comunión con Dios, su relación con Dios. Y aún aquellas personas, imagínate, si esto es para el cristiano, ¿qué será para el inconverso? Para aquella persona que tiene una religión no está convertida, pues pierde más el tiempo en todo esto. Incluso muchos están volviendo esclavos de todo esto. Quiero aclarar, el día de hoy la tecnología está sirviendo para empresarios que son buenos, que muchos ya no están saliendo a trabajar, ya se quedan en sus casas, que incluso también están con las escuelas. Y bueno, por un lado ha sido bueno la tecnología cuando realmente se sabe manejar, pero cuando no, te va a echar a perder tu alma, tu cuerpo, tu físico, tu cerebro, tu vista, cuando realmente no se sabe manejar estas cosas. Y esto puede llevar a la gente a apartarse completamente de Dios, incluso a la irritabilidad. Cuando la gente pasa mucho tiempo en el celular, se la pasa mucho tiempo en la pantalla, el reflejo de la pantalla te llega al cerebro, y muchas veces la gente dice: es que no puedo dormir. Claro que no. Por eso te recomiendan que no veas el celular, ni la pantalla, ni la televisión 1 hora antes de que te vayas a dormir. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja y piensa, es de día, y por eso no puedes dormir. Al rato tienes insomnio, dolores de cabeza, etcétera, y eso lleva a grandes consecuencias. Si la gente no entiende esas cosas, al rato va a tener problemas, que vamos al médico, que vamos al psiquiatra, que vamos a esto, y va a llevar un problema ya físico, mental, incluso al final de cuentas su alma se puede perder. Entonces, si te das cuenta, son tiempos peligrosos, que todo se ve muy bonito, pero hay un trasfondo, que si no se sabe manejar, la persona va a tener consecuencias difíciles. También vemos tiempos peligrosos por la presión grupal de la gente que están buscando el dinero. Incluso ahorita con lo de la pandemia, cuánta gente se quedó sin trabajo, cuánta gente estaba buscando el empleo, incluso los empresarios, algunos pues les fue muy bien y a otros se fueron para abajo, no hay ventas, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo la presión grupal empieza: oye, pues mira, pues haz esto, oye, ¿por qué no buscas de otra forma? Oye, mírate que hay una chamba, pues ahora ponte a trabajar, y empiezan a querer llevar más a fondo todo eso. Y la presión grupal te lleva no solamente a buscar más y que miras esto y ahora acá, sino que también te lleva a que, bueno, tienes que tener una buena casa, un buen carro, un buen celular, una buena computadora. Ahora ya esa computadora ya pasó de moda, ahora ya tienes que buscar otra. Y como que la presión grupal, y más en los jóvenes, se está llevando a una destrucción, a no querer buscar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora, si no había trabajo, ahora trabajas de más, descuidas tu relación con Dios, descuidas tu comunión con tu familia, y entonces llega el momento en que estás cansado, ya no sabes qué hacer, y al rato ya todo cansado, molido por el exceso de trabajo y la conciencia atormentada, que no has leído ni has orado, y aparte que tu familia te empieza a presionar diciendo: oye, ya no estás con nosotros, todo el día trabajando, mira, y la verdad pues ni alcanza el dinero, y como que tú te ves forzado y dices: ya no sé ni qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión grupal te está llevando a todo eso. Entonces alguien dirá: hermano, pero entonces ¿qué hago? Bueno, pues aquí es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué hacer para enfrentar esos momentos difíciles? Bueno, está llevando esto que la gente deja de buscar a Dios. El afán, la ansiedad está causando muchos problemas en el ser humano. E incluso se ha incrementado en esta temporada de pandemia los problemas de depresión. Mucha gente anda depresiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ya no están encerrados, ya no quieren salir, que ahora que la pandemia, que se murió el familiar, etcétera, etcétera, y muchos tienen razón por la pérdida de algo. Pero hay quienes dicen: es que ya no quiero salir, ya me quedo aquí en mi casa, de tanto encierro, es que me da miedo hasta salir a la esquina, y mejor ya me quedo en mi casa, ya no quiero, ¿sí? Como que el ambiente cambió en mucha gente. ¿Por qué? Porque precisamente todo esto que estamos viviendo son tiempos peligrosos, que si nosotros no sabemos sobrellevar esta situación, nos puede llevar a un caos, incluso a enfermarnos físicamente, espiritual, moral, en todas las áreas. Entonces son tiempos peligrosos, que realmente estamos afectados.
También porque son tiempos peligrosos, porque hay una actividad demoníaca muy grande. Las opresiones de desánimo en mucha gente está latente. De que, si existe Dios, ¿por qué permite esto? Es que pues, si existe Dios, ¿por qué entonces permitió que mi familia se muriera? Si existe Dios esto. Y como que a muchos los está llevando a la incredulidad, a desanimarse. Mira, si son cristianos, ¿por qué no me visitan? Oye, mira, es que me enfermó y nadie me visitó, nadie me dijo cómo estás. Y empieza como el desánimo y algunos dicen, no, sabes que ya no quiero. ¿Sí? Incluso en los jóvenes vemos cómo hay un desánimo muy fuerte. Y más como son muy activos, imagínate encerrados, estar en sus casas, las clases, y entran y salen de una clase a otra, y ya no saben ni qué hacer, están como leones enjaulados en la casa, que dicen, ya quiero salir, ¿sí? Y entonces, al llegar la irritabilidad y todo lo que sucede, pues se van al desánimo y dicen, no, yo ya no quiero. Es más, yo ya no quiero ni estudiar, por todo lo que está viviendo, ¿sí? Entonces, imagínate, si eso lo hace un joven, ¿qué pasa con un cristiano? ¿Cuánta opresión no está viviendo? ¿Cuántas situaciones está en su trabajo, en su casa, en los lugares con sus amigos, familiares? ¿A poco no hay opresiones demoníacas? Donde te dicen, pues ¿para qué buscas a Dios? Mira, te cayó un trabajo, pues toda la semana no has trabajado, mira, es más, no vayas a congregarte, porque hoy te cayó un trabajo en domingo, ponte a trabajar, haz algo, y te pones ahí, ¿qué hago? ¿No? Entonces, como que hay una reacción donde esas cuestiones demoníacas te están llevando muchas veces a decir, ¿para qué sigo? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? ¿Para qué voy a las reuniones? Mejor me quedo en mi casa. Estoy más cómodo, nada más pongo la computadora, el televisor, el celular, escucho la enseñanza, ya mejor no, ¿sí? Una de las cosas que nos hemos percatado en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, que mucha gente, en vez de incrementar su oración, su lectura, ha menguado. Y tú dices, ¿por qué? Si ahora no va a las reuniones, se queda en su casa, no está yendo a los hospitales a hacer misericordia, ¿por qué? Precisamente por esa opresión demoníaca que hay. Como que ahora dice, no, es que estoy en casa y no hay libertad. ¿Por qué? Porque no has buscado esa libertad. Entonces, son momentos difíciles que estamos viviendo. ¿Qué está llevando esta situación demoníaca a la gente, al cristiano principalmente, a desanimarse? Y segundo, agrégale que los tiempos peligrosos, estamos viviendo momentos también donde la gente está teniendo concupiscencias, ¿qué es una concupiscencia? Cuando la gente, o más bien te voy a explicar, cuando Dios estableció la vida de la persona, había pecados y cuestiones emocionales desestabilizadas, emociones desestabilizadas, incluso cosas que dentro de nuestro cuerpo son naturales, pues las desestabiliza la persona. Entonces, cuando viene Dios a nuestras vidas, pues esas concupiscencias se estabilizan, esas emociones, eso que es natural en nuestro cuerpo, pues se estabiliza, pero hay unas que quieren sobresalir, ¿sí? Bueno, eso se le conoce como concupiscencias. Agrégale las concupiscencias que el día de hoy se están dando a nivel mundial. Las marchas de homosexualismo, lesbianismo, donde por ahí quieren legalizar ya lo que es la relación con los niños, la pederastía, que ya no sea una cuestión ya de juicio, etcétera, etcétera. Incluso este encierro ha llevado a mucha gente a la pornografía. Como está de ociosa, no sabe qué hacer, pues bueno, está llevando a la pornografía. Entonces, ese deseo se está llevando a más cosas todavía, a pecar contra Dios. Y por ahí vemos también la cuestión demoníaca, como que dice, pues ahora que estás de ocioso, pues adelante, ¿no? Y como ya hay libertad y la gente no controla nada de eso, pues la gente se mete y al rato ya está metido tanto en la hechicería, tanto en la pornografía, en otras cuestiones de violencia, etcétera. Entonces son tiempos muy peligrosos. ¿Qué quiere decir la concupiscencia? Buscando ya en el diccionario lo que quiere decir concupiscencia, quiere decir que es un deseo de bienes materiales o terrenos, en especial el deseo sexual exacerbado o desordenado, que puede llevar al cristiano a pecar contra Dios, ¿sí? O sea, que la gente se enfoca a lo material, a comprar casas, etcétera,
o incluso hasta pensar, oye, ¿por qué no tengo una casa, un terreno, voy a trabajar más, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso puede llevar incluso a la sexualidad, lo que es la concupiscencia, y por eso hay un desorden donde hay violaciones, donde hay asesinatos, donde vemos cómo la gente está buscando todo eso y se apartan de Dios. El cristiano puede ser arrastrado por todo esto, porque son tiempos muy peligrosos que estamos viviendo a nivel mundial. No es solamente México, es a nivel mundial. ¿Por qué también tiempos peligrosos? Porque la maldad se ha multiplicado. Donde vemos cómo Jesús mismo dijo en Mateo 24, capítulo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Si te das cuenta, está hablando de tiempos peligrosos. Se iba a multiplicar la maldad. Hoy lo estamos viviendo. Hoy vemos cómo incluso los grandes funcionarios le están siendo presos, donde la maldad había aumentado, donde vemos cómo el índice de robos ha aumentado, el índice de mortandad, al menos aquí en México, independiente del coronavirus, ha aumentado también, asaltos, de la delincuencia organizada, la delincuencia, robos a casa, habitación. Todo esto se ha incrementado, donde la gente ya no quiere salir a las calles. Dice, no, ¿para qué salgo después de las 8 o 9 de la noche? Vayan a asaltar. Ves a una persona caminando sobre la banqueta y tú también vas sobre la banqueta y los dos tienen miedo y cada quien se va por su lado. O sea, ha incrementado todo eso. Y vemos también cómo los asesinatos han aumentado constantemente y cuántas personas no han sido víctimas de toda esta delincuencia. Yo creo que muchos han sido realmente afectados por esos tiempos peligrosos que realmente estamos viviendo, y que también Jesús nos dijo que en los últimos tiempos, que ya estaba pronta su venida, iba a suceder todo esto. Incluso una de las señales también que Jesús dijo es que la ciencia sí iba a aumentar, y se está aumentando el día de hoy. Entonces, son tiempos peligrosos que la verdad, si nosotros no los apercibimos, pues podemos ser arrastrados sobre esta corriente del mundo y dejar nuestra relación con Dios. ¿Por qué también tiempos peligrosos? Porque la gente está cayendo en grandes incredulidades. Donde ahora la gente, en vez de confiar en Dios, confía en el hermano, confía en el pastor, confía en el médico, confía en el psicólogo, confía en el psiquiatra, confía en todos menos en Dios. En una ocasión una persona, platicando con él, me decía, mira, su matrimonio ha estado de cabeza. Y él decía, mira, nosotros ya buscamos de Dios y no pasó nada, pero ahora vamos a buscar al psicólogo a ver si puede hacer algo. Entonces, ¿qué estás viendo? Una gran incredulidad hacia Dios y poniendo su confianza en el hombre. ¿Qué le pasó a Saúl cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer? No lo hizo, desobedeció a Dios. Posteriormente lo vemos que en vez de que consultara a Dios, pues termina consultando a una hechicera. Dios ya no le hablaba, ¿sí? Entonces mucha gente le pasa eso, dejan de confiar en Dios, dejan de creer en su palabra y empiezan a poner la mirada en otras cosas, y llega el momento en que se apartan de Dios. Son tiempos peligrosos, donde aquellos que dicen o caminaban muchos en el cristianismo, el día de hoy vemos una apostasía que se está dando constantemente. ¿Y dónde viene el problema? La incredulidad. La incredulidad, no al hombre, sino a Dios. Entonces, son tiempos muy peligrosos, porque esta es una arma del diablo muy poderosa, la incredulidad. ¿Por qué no entró el pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿Cuál fue el pecado? Tú dirás, no, pues es que levantaron el ídolo, hicieron esto. ¿Qué fue lo que Dios juzgó más? La incredulidad. Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés, el pueblo no va a entrar a la tierra prometida por incrédulos, por la incredulidad. Entonces, eso está llevando a mucha gente a la incredulidad. Son tiempos peligrosos que si tú no te ubicas bien a lo que tú quieres y lo que Dios te está pidiendo, va a llegar el momento en que puedes ser arrastrado ante esta situación. El inconverso, ¿qué hace? Pues el inconverso anda en su mundo. Anda ahí, dice, no, pues ya salió esto, yo ahora me afano más. No tiene amor por los suyos, no tiene amor por sus hijos, no tiene amor por Dios. O sea, es más, ni se ama él mismo. Muchas veces lo que se gana se lo gasta en las borracheras, alcohol, drogas, amigos, paseos, lujos, etcétera, en adulterios, fornicaciones, y no le interesa lo demás. Sin embargo, hay un peligro para él. El peligro es que si no se vuelve a Dios, se va a perder por la eternidad. Eso es lo que está llevando a este mundo, a que la gente se pierda en el infierno. Toda esta corriente de lo cual te he hablado tiene una finalidad demoníaca.
que las almas se pierdan por la eternidad. No hay otra cosa. Entonces, si nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios, podemos ser arrastrados. Ahora sí, ¿cómo podemos enfrentar esos tiempos peligrosos? ¿Cómo podemos enfrentar esto que te he comentado? Bueno, precisamente en la forma que Dios quiere, en la forma que Dios nos está pidiendo, en la forma que Dios quiere que caminemos, tiempos muy sencillos, mandamientos muy sencillos que Dios pide para que sigamos hacia Él. En Efesios capítulo 6, verso 12, aquí podemos ver por qué es en la forma de Dios y no en la forma de lo que dice un hombre, una persona, un grupo, una religión, sino que es en la forma que está establecida en las Escrituras. En Efesios capítulo 6, verso 12, vamos a leer prácticamente todos estos pasajes hasta el verso 18, lo vamos a explicar, porque aquí tenemos la clave de cómo podemos enfrentar esos tiempos peligrosos. Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si te das cuenta, la Biblia nos dice contra quién es nuestro problema, contra quién es nuestra lucha. No es con un presidente, no es con una organización, no es con tu hijo, no es con la familia, no es con las redes sociales, no es con el que hizo el internet. Realmente es contra el enemigo. Y dicen que el peor enemigo es el que no se ve, ¿sí? En este caso es contra el diablo, con todas sus huestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra ellos es nuestra lucha. Cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, no vayas, te van a matar, cuando Jesús dijo que va a subir a Jerusalén, ¿qué fueron las palabras de Jesús hacia Pedro? Jesús no se dirigió a Pedro como Pedro, sino que estaba viendo de dónde venía la influencia para que no fuera a Jerusalén a morir por nosotros los pecadores. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Tú dices, ¿y por qué le dijo eso a Pedro? ¿Que Pedro era Satanás? No, sino que veía de dónde estaba siendo influenciado Pedro, ¿sí? Entonces Jesús no se dirigió a Pedro y le dijo, oye Pedro, ¿qué no entiendes? Mira, te tengo que estar dice las cosas para que tú te vuelvas. No, él dijo algo, mi lucha no es contra Pedro, es contra el diablo, es contra Satanás. Entonces nuestra lucha no es contra la persona, el enemigo de tu familia, el vecino, el maestro de la escuela, no. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene toda esta influencia de Satanás? Entonces tenemos nosotros que ubicarnos primeramente contra quién vamos a pelear. Cuando tú tienes un problema familiar, tienes que entender algo. Oye, todo estaba bien y de repente, porque cayó la mosca en el plato, ya se armó una guerra aquí en la casa. ¿Qué pasó? Si no hubiera caído la mosca, entonces no hubiera problema. No, es que el diablo está queriendo destruir familias, queriendo destruir a los jóvenes, queriendo destruir a la gente y principalmente a los cristianos. A los cristianos. ¿Por qué? Porque es importante entender que nuestra lucha no es contra cualquier persona, es contra el enemigo. David Wilkerson, ¿contra quién peleó? No fue contra su hijo. Él entendió que era una lucha espiritual. Jesús, cuando el mismo Satanás vino y lo tentó, él lo reprendió con la Biblia también. Pero también Jesús sabía que la lucha no era contra los discípulos, no era contra nadie, era contra Satanás, porque quería gobernar nuestras vidas. Y así sucesivamente vemos en las Escrituras que cada quien veía que no era la lucha contra carne ni sangre, era contra el enemigo de nuestras almas. Y Él va a querer destruirnos y nos quiere hacer pedazos como no te imaginas. Porque Él está irado contra Dios, porque Él se amargó contra Dios. Y si tú haces la voluntad de Dios, el diablo te va a querer destruir de una o de otra forma. Es más, cuando tú empiezas a buscar a Dios, el diablo ya te empieza a querer zarandear, te empieza ahí a meter a sus enemigos y te empiezan a decir, oye, ¿a poco eres cristiano? ¿A poco sí caminas con Dios? ¿A poco ya lees la Biblia? ¿A poco ya vas y te congregas? Oye, ¿qué va a pasar si es que ya te estás congregando en domingo, entre semana? ¿Qué va a pasar si todos se contagian? Y empieza a venir el temor, ¿no? Que llegue un infectado y se contagian todos, ¿qué va a pasar? Entonces, como que empieza, incluso cuando empiezas a buscar a Dios. Cuanto más como cristiano, cuando ya estás cimentado en la palabra de Cristo, vendrán más los ataques y principalmente
lo que es la incredulidad. El diablo siempre nos va a querer quitar nuestra fe. Bueno, la forma de enfrentar es entender esto, que la lucha no es carnal, es espiritual. Segundo, si vamos en el verso 13, podemos entender que el apóstol Pablo, al estar hablando a la iglesia de Éfeso, él sabía lo que hablaba. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿sí? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y no lo vamos a hacer como mucha gente en la religión, en los grupos que dicen ser cristianos, agarran, hermanos, vamos a ponernos la armadura de Dios. Y entonces imaginariamente dicen, vamos a ponernos el casco, vamos a ponernos la coraza, ahora vamos a vestirnos del cinturón, ahora vamos a sacar nuestra espada y ahora sí vamos a pelear con el diablo. Y te puedes hacer así, ¿no? No es así. Sino que entendamos, el apóstol Pablo sabe de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque él era romano, nacido en Roma. En ese entonces vemos cómo el gobierno romano estaba gobernando muchos países, muchas naciones, ¿sí? Incluso estaba en Jerusalén gobernando, ya que los que mataron a Jesús, pues no fueron los judíos, fueron los romanos, los que llevaron todo el sacrificio de Cristo. Entonces, él sabía claramente lo que estaba hablando, de cómo estaba hablando de un soldado, de gente que tenía que estar preparada para la guerra, y está hablando de la armadura. Por eso está diciendo, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Después de haber ganado la batalla, después de haber perseverado hasta el final, estar firmes ante la presencia de Dios, glorificando su nombre y exaltándole. El apóstol Pablo dándole ánimos a la iglesia para poder llegar hasta el final. Entonces, en los tiempos peligrosos tenemos que entender algo, que tenemos que estar preparados para la batalla, que tenemos que tener bien firme lo que Cristo nos está hablando a través de su palabra, ¿sí? Porque vienen días malos y los estamos enfrentando. Y te quiero decir algo, que no solamente son momentos, que no solamente va a ser temporal. Dice la Escritura que el pecado que nos asedia todos los días, ¿sí? O sea, asediar quiere decir todos los días, constantemente, cada momento, a cada hora, el pecado está latente. ¿Sí? Porque todo momento el diablo te quiere hacer pedazos, te quiere destruir. Bueno, el verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es estar firmes para enfrentar al enemigo? ¿Qué es estar firmes? Cuando tú vas a una batalla, tú ves a un soldado en la guerra, incluso en el tiempo, ahora ya hay más equipo de armamento, pues ahora tú los ves en sus, ahí en la artillería, en lo que son los tanques de guerra, tú ves la aviación, ¿no? Pero si tú vieras anteriormente de todo eso, cómo se peleaban las guerras en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, en el Antiguo Testamento, era gente que eran flechas, eran palos, eran cuchillos, eran machetes, eran lo que había. No había balas, no había cañones, ¿sí? Bueno, si tú te das cuenta, la forma de pelear era muy particular. Era frente a frente con el enemigo. Pero ellos se paraban no en una forma de, ¡ay, allá está el enemigo! ¡Ay! No, ellos se paraban firmes. Se paraban en una posición de estar firmes, estar viendo a dónde estaba el enemigo. No estaban incluso muchas veces hasta ni parpadeando por estar viendo al enemigo. Es una forma de percibir, a ver, espérate, porque allí funcionaban tanto el oído, el olfato, el gusto, vista, todo tenía que estar al 100%. Por eso no cualquiera podía ir a la guerra. Entonces el apóstol Pablo dice estar firmes. ¿Por qué? Porque tú tienes que percibir de dónde te va a venir el ataque, de dónde va a atacar el enemigo. Cualquier ruido que tú oigas dices, a ver, espera, cállense. Creo que por ahí anda. Estás viendo, estás velando constantemente para no caer en la tentación, que fue lo que dijo Jesús. Entonces es una firmeza para enfrentar al enemigo bajo la opresión que vayas a estar, ¿sí? Y no es un cuento lo que estoy hablando. Ahora, tampoco vas a estar todo el día, ay, a ver, no, sino que tienes que estar funcionando tus 5 sentidos, espirituales principalmente, para enfrentar esta situación. Bueno, estar firmes es pararse de frente con el enemigo
Y si te das cuenta, dice que debes de estar apercibido, preparado para enfrentarlo, ¿sí? Se tiene que poner la persona en esa posición de combate con carácter. Tienes que tener carácter para enfrentar lo que venga, ¿sí? Si viene la tentación, ¿qué vas a hacer? No vas a decir, ay, pues sí, a ver un tantito, a ver de qué sucede. No, tú dices, aguas, por aquí el enemigo se puede meter, yo me echo a correr. No voy a quedar aquí esperando a que vaya a pasar otra cosa. Si ya está viniendo la tentación, ya me están poniendo algo enfrente, entonces yo tengo que salir corriendo. Y ejemplo lo tenemos. José el soñador, ¿no? Vio que venía la tentación, vio de dónde venía el ataque y no dijo, ay, es que es la esposa de mi jefe y ahora ¿qué hago? No, pues a lo mejor si pasa esto, pues me van a correr. No, él agarró y dijo, vámonos, aunque eso le costó algunos años de cárcel. Él no quiso pecar contra Dios, ¿sí? Estaba firme, tenía carácter para enfrentar al enemigo, ¿sí? Y si tú no tienes carácter para enfrentar al enemigo, ¿qué va a pasar? Si andas jugueteando, coqueteando con el pecado, si te andas haciendo uno con el otro, pues va a llegar un momento en que vas a caer, ¿sí? Que andas ahí diciendo, no, a mí no me va a pasar nada, tengo tantos años en el cristianismo, mira, pues eso le pasó a otro, pero no creo que a mí me pase. Aguas, aguas, porque no te has tenido tu carácter, la firmeza para enfrentar al enemigo. Entonces tiene que ver esa firmeza para enfrentarlo. Tienes que ver al enemigo de frente y también tienes que ver de dónde te va a venir el ataque. Porque muchas veces esperas que a lo mejor si fuiste alcohólico, si fuiste a lo mejor adúltero o fuiste una persona que eras drogadicta y tú dices, no, pues ahí sí ni me meto. Pero de repente hay algo que tú nunca te imaginabas que te iba a llegar y te llegó. Ejemplo también tenemos. David, sí, el rey David. Él no había adulterado, no había emborrachado a nadie, y, que es a lo que yo entiendo en la Biblia, y le vino el ataque, la tentación. Y era un hombre experimentado en guerra. Entonces, si vemos, tenemos que estar pendientes, viendo de dónde va a venir ese ataque, de dónde va a venir, porque estamos en tiempos peligrosos, y es una guerra espiritual que debemos de valorar todas las cosas. Segundo, dice, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En Efesios capítulo 4, verso 25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces tienes que tener la palabra morando en tu corazón y hablar la verdad, ¿sí? No titubeando. Porque muchos dicen, no, hermano, es que, ¿qué iba a pasar? ¿Y qué tal si lo digo? Y por eso mentí, y por eso no fui transparente, y por eso me guardé las cosas. Y en vez de confesar una tentación que venía, al rato tienen que confesar un pecado y lo tienen que ocultar, y al rato andan en hipocresía, porque realmente no están hablando lo que es verdad, ¿sí? Y sobre todo, la gente que no habla verdad, pues se va a ocultar las cosas, al rato cae en otro pecado, otro pecado, otro pecado. ¿Sí? Debemos de andar en la luz, debemos ser transparentes los unos a los otros, hablar verdad los unos a los otros. ¿Para qué? Para que seamos guardados de toda esta corriente que está viviéndose, para que no seamos arrastrados en esos tiempos peligrosos. Es la forma en que vamos a enfrentar las cosas, hablar verdad, porque es mejor que lo sepan de tu boca a que se enteren por otro lado, ¿sí? Cuanto más a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, mujer. Tienes que hablarle lo que pasa en la casa, lo que pasa con tus hijos, los hijos estén transparentes contigo, para que no caigamos en esta situación que el mundo está enfrentando, ¿sí? También vemos que dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza sirve para cubrir el corazón y los pulmones, es la parte que iba atrás y hacia adelante, ¿sí? Lo que ves aquí. Bueno, si lo vamos viendo a lo espiritual, es cubrir el corazón, los pulmones.
que no permitas que nada venga a tu corazón, que no permitas que ningún dardo del diablo se penetre en tu corazón y que andes guardando cosas, resentimientos, ni nada. La Biblia nos dice claramente que debemos de hablar verdad cada cual con su prójimo, y también dice las Escrituras que si un hermano peca contra ti, vayas y lo hables tú y él solos. También te está diciendo que si tienes que vas y dejas tu ofrenda al altar y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, pues vayas y lo arregles, deja tu ofrenda al altar. Deja tu ofrenda, no la deposites, ve y arregla el asunto y después regresas y ahora sí depositas tu ofrenda. ¿Qué te está diciendo? O sea, no guardes nada en tu corazón, que no haya hipocresía, que no haya soberbia, que no haya vanidad, que no haya orgullo, que no haya ahí lisonjear el corazón, o sea, que no haya nada, que no permitas que nada penetre en tu vida. Si te das cuenta, no es algo físico lo que está hablando algo espiritual, que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si tú guardas resentimientos, al rato vas a sacar amarguras, al rato vas a andar hablando de medio mundo, al rato vas a caer en la murmuración, al rato no vas a estar con nadie en paz, porque siempre vas a andar enojado, irritable, ahí la gente no te va a hacer caso, no van a querer convivir contigo, y luego dices, no, es que a mí nadie me quiere. No, es que tú estás contaminando a la gente con tu amargura. Entonces, la coraza es algo muy importante en nuestra vida, que debemos de guardar nuestro corazón, para que no penetre ningún dardo del enemigo. ¿Sí? Debemos de guardar nuestras espaldas, cuidarnos, para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, si tú te das cuenta, está hablando algo muy claro, que el diablo no está jugando. ¿Y dónde te va a atacar? A tu corazón, a tu mente. Ahorita vamos a pasar a otro punto. O sea, la coraza tiene algo muy especial. Por eso el apóstol Pablo dice, de toda cosa guardada, guárdate de los tiempos peligrosos, porque vienen días. Entonces, al hablar esto, el apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso que cómo podían apagar y atacar al enemigo. Guárdate, ¿sí? ¿Qué más vemos? Dice que la coraza de justicia. ¿Qué es justicia? Quiere decir equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación, verdad. Sin la verdad y la justicia estamos expuestos a una muerte espiritual. ¿Sí? Esto es lo que encontré de definición de justicia, que quiere decir equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación, verdad. Y sin la verdad y la justicia estamos expuestos a una muerte espiritual. Porque guardas cosas en tu corazón, ya no eres transparente, no quieres hablar verdad, no quieres hacer la obra de Dios. Pues bueno, llega el momento en que la persona se pierde. ¿Por qué? Porque le dio pie al enemigo, para poder creer incluso la mentira y no volver el corazón a Dios. Ahora, si te das cuenta, es la forma en que vamos a enfrentar este mundo. No hay cosas mágicas, no es que el pastor va a venir y me va a buscar y va a estar aquí conmigo y vamos a comer juntos y va a orar por mí. No, porque el pastor lo verás un día, lo verás una semana, pero tu relación con Dios tiene que ser todos los días, en cada momento, a cada hora. Aquellas personas que dicen, no, es que el pastor, es que busqué al pastor, es que busqué al hermano y no me contestó y por eso caí y por eso hice esto. No, espérate. El que siempre está contigo las 24 horas del día es Cristo. Comes con Él, estás con Él, duermes con Él. O sea, Cristo se está viendo todo. El que te va a ayudar es Cristo, porque es una cuestión espiritual. Sí, el hermano te puede dar un consejo, qué bueno. El hermano puede orar por ti y gloria a Dios. Pero debemos de estar siempre vestidos con la coraza, con la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y cualquier cosa nos puede tumbar. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 15, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto quiere decir disposición, preparación para alguna cosa. En este caso, la Biblia nos marca en 1 de Pedro capítulo 3, verso 15, sino santificad
a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, si te das cuenta, aquí hay algo muy importante. Dice que debemos de estar preparados con el Evangelio para presentar defensa a todo aquel que nos quiera desviar de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el problema de muchos que se han apartado? Precisamente que no tienen una disposición, una preparación en el Evangelio. Leen la Biblia, pero no la escudriñan, no profundizan, ¿sí? Jesús no dijo lee la Biblia, lee las Escrituras. Jesús dijo escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces cuando tú lees, pues dices, bueno, ya lo leí. Y a lo mejor dices, ya leí un capítulo en 10 minutos, 5 minutos. Yo puedo leer la Biblia en 3 meses. Ok. Pero ¿qué entendiste de todo lo que leíste? ¿Qué profundizaste? Por eso hay gente que luego dice, le preguntas, oye, ¿leíste tu Biblia hoy? Sí. Oye, ¿qué leíste? Ah, espérame, déjame acuerdo. Es que iba en tal libro, no sabe ni lo que leyó, porque no está estudiando. ¿Cómo va a presentar defensa cuando venga el enemigo y le quiera atacar si el Evangelio no lo está viviendo? Le pasó de noche, ¿sí? Cuando tú vienes, te das cuenta, Jesús, cuando tuvo el ataque del enemigo, él hizo algo. Él utilizó la palabra para reprenderlo, ¿no? Escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo también se sabe la Biblia, ¿sí? Cuando le dijo, lánzate y vendrán los ángeles, y Jesús dijo, no, escrito está esto, esto y esto. Y Satanás dijo, sí, también dice esto, ¿sí? Pero Jesús lo reprendió con la palabra. Pero si tú no estás estudiando la palabra, si no estás en esa disposición de estudiar, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es el que nos va a llevar a la eternidad a través de las Escrituras. Cuando tú entiendes las palabras de Dios y cuando viene el ataque del enemigo, te viene el pasaje y dices, no, la Biblia dice esto. Cuando alguien te quiere meter allí, como decimos aquí en México, ¿no? Un 4, que te prepara una trampa para ver si caes, tú dices, no, a mí la Biblia me dice esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente leíste, la estudiaste y ahora la pones en práctica, ¿sí? No andas preguntando, hermano, ¿será pecado el que yo coma carne o no? ¿Será pecado el que traiga velo o no? Hermano, ¿será pecado esto? O sea, tú entiendes la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ahora ya anda de moda la circuncisión, ¿no? Porque por ahí anda una corriente judía diciendo, no, es que todos se tienen que circuncidar, hasta si tú que fuiste injertado en la vid, entonces pues tú también te debes circuncidar. O sea, todos los que estén ahí tienen que circuncidarse. Pero si tú entiendes la Biblia, el estudio está diciendo, la circuncisión es la del corazón, la santidad, está en la presencia de Dios, un pacto con Dios, tú y Dios. Y ahora andan diciendo, no, es que la circuncisión. Entonces, ¿por qué? Porque no estudian la Biblia, porque no profundizan, no están aprestos al Evangelio, no están caminando en las Escrituras como Dios manda. Y la corriente, los tiempos peligrosos los arrastran. Porque qué importante es tener el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Así de sencillo. ¿Por qué la gente se pierde? Esta es una de las razones. No viven el Evangelio. No predican la palabra. Piensan que es algo mágico. Ahorita oro a Dios, va a venir el ángel de Jehová y me va a rescatar. No, es que ahorita oro a Dios y va a abrir el campo y el mar y me voy a caminar con él. Sí, pero esos hombres entendían quién era Dios. Entendían el poder. Entendían la claridad y Cristo misma, Dios le dijo a Josué, ¿no? Que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que está escrito y todo te vaya bien. No está diciendo unas cuantas cosas, dice todo te vaya bien. Entonces, qué importante es nosotros entender esto, ¿sí? Que debemos de estar realmente caminando con Dios
preparados para presentar defensa con mansedumbre, con humildad y reverencia ante todos los que demanden razón. Oye, ¿por qué eres cristiano? Ah, porque la Biblia dice esto, esto y esto. Oye, ¿por qué no quieres participar con nosotros? Ah, porque la Biblia dice esto, esto y esto. Ah, no dices, es que el pastor dijo, es que el hermano, no, es que Dios dice esto a través de su palabra. Y eso te va a salvaguardar de las artimañas y de los dardos del diablo. Ok, verso 16 de Efesios. Sobre todo, o sea, después de lo que ya platicamos, dice el apóstol Pablo, sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Los dardos del maligno. Pero dice sobre todo, o sea, está bien, ya estás guardando tu corazón, ya estás haciendo esto, ya estás guardando la palabra, ya estás orando, ya estás predicando la palabra, estás presentando defensa, pero sobre todo toma el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? También vemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es lo que el diablo ataca mucho. Oye, pues si no ves a Jesús, ¿a poco Jesús crees que exista? Y viene el ateísmo, ¿no? Principalmente de los jóvenes en las escuelas, en las preparatorias, en las universidades. ¿Cómo les quieren meter la filosofía? Y les meten ahí, quitarle lo de Cristo, el engaño. O sea, le quieren meter ahí ideas raras. Y mira, a ti te lavaron el cerebro. ¿Y a poco crees que así fue? ¿Y a poco crees que Dios existe? Si existiera no pasara esto, esto y esto. Se están metiendo ideas y atacan la fe del cristiano. ¿Sí? Atacan la fe. ¿Y qué es el escudo? Pues es alguna protección, donde tú lo levantas y lo bajas, lo haces a los lados, lo haces por otro. Muchas veces, no sé si has visto a los granaderos, cómo se ponen con su escudo. Cuando hay un grupo de granaderos, unos ponen su escudo así, para taparse las piedras hacia arriba, y otros los ponen hacia abajo, y otros se hincan, ¿sí? Están protegiéndose todos. Pero si es uno solo, ¿qué hace? Ve al enemigo por dónde va a aventar, se pone de frente, ¿sí? Se pone de lado, por lo regular. ¿Por qué? Porque entonces va a pasar y el escudo, si viene por arriba, bueno, se cubre, se agacha. Entonces como que es algo tipo que nos deja ver. Bueno, si viene el ataque del enemigo, ¿qué tienes que hacer? Híncate, ora a Dios, ve lo que dicen las Escrituras, confía en Cristo. Que te quieren quitar la fe, pues estás confiando en Dios. Incluso puedes buscar a un hermano, oye hermano, mira, me está pasando esto, esto y esto, y como que la fe anda menguando. Bueno, pues entonces vienen las palabras de ánimo, de aliento, por eso hay que hablar verdad. Y entonces la fe te va a llevar a entender las cosas de Dios. ¿Pero cómo lo vas a pagar? Cuando tú realmente estás entendiendo las Escrituras, sabes en quién has creído, sabes por qué Dios te ha puesto, y todo lo que está viniendo, que es lo que Jesús nos habló, y lo que estamos viviendo es algo que ya nos había dicho. Entonces dices, bueno, sí, Jesús lo dijo, pero también hay un enemigo que quiere mi alma, y te cubres con esa fe. Estás mirando a Cristo constantemente, estás entendiendo su palabra, y no es de que, ay, dame fe, Señor, dame fe. No. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así de sencillo. No es mágica. No te va a venir así como por arte de magia. No. Es cuando tú entiendes las Escrituras. De ahí agarras la palabra y dices, Dios dijo esto. Yo lo creo. Jesús dijo que iba a pasar esto y que cuando pasara iba a venir pronto por segunda vez por su iglesia. Entonces me afirmo más todavía, porque él ya me había dicho que viene esto, pero que yo estuviera firme para que no desmayara y llegara hasta el final. ¿Estás creyendo lo que Dios está hablando? Entonces, algunos dicen, hermanos, que yo creo que me falta fe. No, yo creo que te falta meterte con Dios. Te falta leer más las Escrituras. Te falta creer lo que dice Dios a través de su palabra. Eso es lo que falta. Ok. El verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces, aquí vemos algo. El yelmo de la salvación, ¿qué era? El casco. ¿Sí? El casco, eso que tú ves así, una armadura de los tiempos de, no sé, de la Edad Media,
cómo se tapaban todo, ¿sí? Ese es el yelmo. Entonces, cuando tú entiendes que Jesús te salvó, que realmente entiendes que Cristo dio la vida por ti en la cruz del Calvario, cuando realmente Cristo te perdonó todos tus pecados, fuiste libre de ellos, entonces tú tienes algo claro. Aunque venga lo que sea, tú dices, Cristo a mí me perdonó. Cristo dio la vida por mí y el diablo no tiene potestad sobre mi vida. Y entonces empieza a vivir una vida santa, consagrada a Dios, empieza a estar en su presencia y entonces entiendes, Cristo me salvó. ¿Y por qué el yelmo de la salvación? Porque allí es donde el diablo te va a querer atacar en tus pensamientos, ¿sí? Hay una guerra espiritual que luego ya no sabes si pecaste o no pecaste, si eres cristiano o no eres cristiano, si pasó esto y dices, ¿ahora qué hago? O sea, vienen confusiones donde muchas veces la gente está siendo atacada en los pensamientos y ya no saben qué hacer. Pero cuando tú te pones el yelmo de la salvación, cuando entiendes la palabra de Cristo, cuando vas a Cristo y le dices, Señor, escudriñame si estuve mal, y le puedes decir al diablo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque entonces entiendes lo que Dios hizo en tu vida y que quiere que sigas en santidad y que Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo y que Dios, si era el Hijo de Dios, padeció esto, pues ¿qué no esperamos nosotros? Pero la confianza es que Él está con nosotros todos los días hasta el final. Él lo prometió y hasta dijo, no los voy a dejar huérfanos, estará el Consolador, que es el Espíritu Santo, con vosotros. Fíjate, el Consolador, el que nos guía a la verdad, el que está con nosotros todos los días, el Paracleto, no nos va a dejar, va a estar con nosotros todos los días. Entonces, cuando tú entiendes todo esto, dices, es que Dios, tú me dijiste que cuando viniera un ataque yo podía valorar las cosas, y me dice la palabra del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es como el religioso que la trae aquí en la Biblia. Hermano, ¿qué trae? No, aquí traigo mi arma, aquí traigo mi espada. No, es que la palabra more en tu corazón, ¿sí? La palabra tiene que morar en ti para presentar defensa, para vivirla, para cuando te venga el ataque de los pensamientos, tú agarras la palabra de Dios. El cerebro es como un archivo, ¿sí? En una ocasión platicaba con algunos hermanos, le digo, oye, en algunas ocasiones me quiero acordar de un pasaje y no puedo, pero cuando le predico a una persona se vienen los pasajes, como que el Espíritu Santo empieza a ver tu cerebro, empieza así y dice, aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro. Pero si no la lees, si no la estudias, ¿cómo vas a enfrentar al enemigo? Es como si tuvieras un cuchillo chato o sin filo. ¿Qué vas a hacer? ¿A pegarle nada más? Es lo mismo. Es como si eres un palo. Cuando tú realmente estás estudiando las Escrituras, cuando la palabra está morando en ti, cuando estás viviendo las Escrituras, mira, la espada va a penetrar. Y no solamente para derribar al enemigo. Cuando tú le predicas a otra persona, la palabra va a penetrar en el corazón y podrás ganar a esa persona para Cristo. Pero si tú mismo no lees la Biblia, no la estudias, pues esas corrientes que están llegando el día de hoy de supuesto cristianismo, te van a arrastrar. Te van a arrastrar. Y luego ya no sabes con quién me voy, ¿no? Soy aquí, soy allá, y luego ya no sabes ni qué. Y luego algunos hasta te marean así bien fácil diciendo, no hermano, y aquí está otro libro, y aquí hay otro libro. Y a mí me han regalado muchos libros de corrientes de estas personas. Y le digo, mira, la verdad está en la Biblia. ¿Para qué le buscas? Sí, el conocimiento es bueno, nos puede servir, etcétera, como muchos libros. Pero sobre todo a todos los libros están las Escrituras. Y no la podemos hacer a un lado. Dios la dejó. Ese es el problema de mucha gente. El día de hoy están siendo arrastrados porque no están leyendo o estudiando, más bien, la palabra de Dios. Y por eso está dejando guiar por las corrientes del mundo. Por eso cualquier persona te va a hablar y te va a decir sí. ¿No has visto a las personas que no leen la Biblia? Siempre dicen, es que el pastor dijo, es que el hermano dijo, no, es que a mí me dijeron. No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? Es más, es bueno que traigan la Biblia, es bueno que tengas la Biblia en tu casa para ver si lo que te estoy predicando es así. ¿Qué tal si te digo, no, mira, todos somos salvos por fe y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Aunque andes de borracho, aunque andes de adúltero, estás salvo. Ya te
ya torcí las escrituras, porque no es eso. Debemos realmente de escudriñar la Biblia, la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios esté con nosotros. Es un gran problema en muchas iglesias, porque mucha gente que dice ser cristiana no está leyendo la Biblia. Y me enfoco un poquito más en esto, porque de ahí emanan muchas cosas. Emana el conocimiento, emana la fe, emana estar en la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo, escudriñalas, escudriñalas, profundiza y ve que no es así como dice la gente, ve lo que dice la palabra. ¿Sí? Dan testimonio de mí y hablan de Él y hablan de muchas cosas, de cómo vivir en estos tiempos que nos han tocado vivir, tiempos peligrosos, tiempos finales. Si te das cuenta, los judíos, Dios le dijo aún a los judíos, al pueblo de Israel, y aún son mandamientos para nosotros, que aún las escribiera las palabras allí en la puerta, en los muros, donde quiera que estuvieras, para que tus hijos la aprendieran, la memorizaran, los hijos de tus hijos, porque la palabra es algo muy claro en nuestra vida, en la vida espiritual, en la vida del cristiano. Seguimos leyendo. ¿Qué más dice? Y aquí hay algo muy importante. Verso 18. Orando en todo tiempo. No es nada más, ya oré en la mañana, y ya el otro día vuelvo a orar. Dice en todo tiempo. Dice, ora en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que no nada más vas a orar por ti, no solamente vas a orar por tu familia, no solamente vas a orar por el mundo que está perdido, está yendo al infierno, vas a orar también por la iglesia, por los cristianos, por los pastores, por los que te predican. Debes de estar orando, intercediendo, porque muchas veces dicen, ay hermano, como que hoy la alabanza no estuvo muy buena, ay hermano, como que vi que el mensaje, ¿y oraste por el mensaje? ¿Oraste por la alabanza? ¿Oraste por el hermano que Dios lo usara? ¿Oraste por la escuela dominical? ¿Oraste por tu hijo que Dios le bendijera a través del hermano? No. ¿Sí me explico? El apóstol Pablo está diciendo, orando en todo tiempo. Y si vemos claramente la armadura de Dios para enfrentar esos tiempos difíciles, te está hablando de tres cosas muy claras: la fe, la palabra, la oración. Ahí se encierra todo. No lo descuides, para que puedas enfrentar este mundo perdido, este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, y estar perseverando en oración por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? No son los que van a canonizar o están canonizando la católica, no. Está hablando de gente que ha dejado sus pecados, que se ha arrepentido y que ha restituido, que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por Él, y que también está viviendo una vida consagrada a Dios, santa. Y aquí quiero enfatizar un poquito los grupos religiosos. Hay gente que dice, no hermano, es que no se puede dejar el pecado, eso es imposible. Claro, porque no han experimentado una salvación, porque no han experimentado una libertad que Cristo da completamente. Es que aceptamos a Cristo, pero sí, dejé unos cuantos pecados, pero lo demás no se puede. Y luego hasta dice, no, ese cochino diablo, mira cómo me trae la tentación y yo caigo. No, es que no han sido libres del pecado. No, es que por más que me pongo la coraza de justicia, el escudo de la fe, todas las mañanas me lo pongo, me visto y automáticamente como que me cubro con la coraza de justicia, el yelmo de la salvación y de todos modos vuelvo a pecar. Es que no se ha convertido, no es cristiano. Aunque haya aceptado a Cristo, si anda en pecado, no es cristiano, aunque le haya dicho quien sea. Por eso tiene que escudriñar las Escrituras, por eso tiene que ver la palabra, tiene que vivirla, para que Dios conteste aún sus oraciones. Pero si no lo hace, va a estar pecando, y siempre le va a estar echando la culpa al diablo, porque no lee la palabra de Dios. Y el religioso tiene un problema,
que ante esta corriente que estamos viviendo, los tiempos peligrosos, si no se vuelve a Dios realmente y escudriña las Escrituras, su alma está en peligro y está propenso a caer en el lago de fuego, si no se vuelve a Dios. Porque imagínate si anda en la corriente del mundo y quiere estar un pie en el cristianismo y otro pie afuera. Las Escrituras dicen: no almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿A qué se refiere? Que la persona está pecando en el mundo y después viene a las congregaciones y con esa boca que dijo mentiras, que dijo malas palabras, groserías, ahora quiere alabar a Dios. A eso se refiere. Es como el adúltero allá afuera, se va con la mujer, con la ramera, se besa y todo, y regresa a su casa y le dice a su esposa: mi amor, ya vine, ¿cuánto te amo? Usted es un hipócrita, ¿no? Es un hipócrita. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que anda mal? Volverse a Dios. Y más en esos tiempos peligrosos que estamos viviendo, tiene que volverse a Dios para ponerse la armadura de la cual hemos hablado. También podemos ver a la gente que no es cristiana, que ni busca a Dios, que es religioso, y que tú le hablas de Dios y dice: no, yo no quiero, después otro día. ¿Cómo va a poder enfrentar al enemigo? Pues realmente es de él. Es de él, y hace lo que él quiere, ¿sí? Dice: voy a tomar, se va a tomar. Se va a drogar, droga. Adulterios, fornicaciones, o sea, no le interesa lo de Dios. Y está en grave peligro, porque de plano está condenado a la muerte eterna si no se vuelve a Dios. Por eso es necesario que prediquemos la palabra, que extendamos su reino para que la gente se vuelva a Cristo. Y podemos ver también que en estos tiempos peligrosos, tiempos difíciles que nos acaban de vivir, si el cristiano, si la iglesia no se pone bien la armadura de Dios, en la cual ya hemos hablado, no algo figurativo, sino espiritual, que lo podamos entender, que necesitamos estar cubiertos con esa armadura para enfrentar esos tiempos difíciles. Porque realmente el diablo no perdona. No importa si eres 20 años, 30 años, 40 años, si eres pastor, si eres diácono, si eres un discípulo, o sea, no importa quién seas. El diablo está enojado contra su iglesia. El diablo quiere destruir a su iglesia, pero la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia siempre va de victoria en victoria cuando realmente está vestido con la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, lo que hemos hablado, el escudo de la fe sobre todo, la oración, la palabra morando en él, va a ir venciendo todos los días para poder seguir adelante. Entonces, podemos entender algo en las Escrituras a través de lo que hemos hablado. Pablo le habló a Timoteo de los tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos de peligro, que hoy lo estamos viviendo. Y también le dijo cómo lo iba a enfrentar, poniéndose la armadura de Dios. Estar firmes y no que nada te mueva. Que si ves al enemigo que viene, lo vas a enfrentar, ¿sí? Pero algo que dice la Escritura es: vas a poder apagar, vas a poder entender, vas a poder ver las cosas, ¿sí? Y estás preparado, no un día, no una semana, toda tu vida, estar preparado para presentar defensa, para poder estar en la presencia de Dios, para guardarte en la santidad, en el amor, para cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que ya no tarda, poder ir con Él al reino de los cielos, poder estar con Él en su presencia. Y te quiero decir algo: aún en estos tiempos peligrosos, muchos están viendo a la iglesia como una empresa, donde pueden sacar dinero, donde ahora ya no le dicen, pues la iglesia es mi familia, ahora dicen, la iglesia es como si fuera una empresa. Yo aquí en la iglesia yo no veo trabajadores subordinados que les tengan que dar dinero, que le paguen un sueldo, si es que no está de tiempo completo. Yo veo almas, veo una familia en Cristo. Yo no veo una fuente de ganancia en las iglesias. Y la Biblia no marca una empresa. Y esa corriente puede llevar a la gente: somos una empresa, estamos en la empresa de Cristo. No es cierto. Somos una familia en Cristo Jesús. Tenemos un mismo Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Es como una familia no es una empresa. Una familia es tu familia. Hay un padre, hay una madre, hay hijos.
En este caso, la iglesia. El que está en medio de nosotros es Jesús. Él es sobre todo la autoridad, nuestro Salvador. No es una empresa, es nuestro Salvador. Y cuando tú te vuelves a Dios, entras a una familia, a Cristo, no a una empresa. ¿Sí? Entonces, son tiempos peligrosos, que al cristiano ahora lo ven como fuente de ganancia o para sacarle provecho. No. Cristo nos llamó para estar en su presencia, para amarlo y servirlo, para estar con Él. Entonces, ¿cómo podemos vivir los tiempos peligrosos? Afianzados, agarrados de Cristo, amándolo, sirviéndole, no dejándonos ver, no que no se nos olvide de dónde nos sacó Él. Estar en su presencia. El inconverso tiene que volver sus ojos a Dios, tiene que entender su maldad, su pecado, para poder salir de la corriente de este mundo y poder estar en la presencia de Dios todos los días. Querido hermano, querido amigo, creo que es importante entender que son tiempos difíciles. Muchos tienen miedo al coronavirus de morir, muchos no salen ni a la esquina. Pero te quiero decir algo, ni tú ni yo sabemos de qué vamos a morir. Es una realidad. Nos cuidamos de una cosa y vamos a morir de otra. Lo importante es estar bien preparados para cuando Cristo nos llame a cuentas. Termino poniéndote un ejemplo a lo que te estoy hablando. Una mujer en 1985 se cayó su casa, no murió en el terremoto, ¿sí? Pero se va a otra ciudad y se le cae una barda encima. Murió aplastada por la barda. La libró del 85 y dijo, no, yo aquí en México ya no me quedo, yo me voy a otro estado. Se fue a otro estado y ya se le cayó una barda encima. Entonces, ¿a qué voy a esto? Que hay que estar preparados para morir. Porque un día vamos a morir, no somos eternos. Pero si no estamos preparados, si nos dejamos guiar por los tiempos peligrosos que estamos viviendo y no nos apercibimos de lo que estamos viviendo, pues nuestra alma se va a perder por la eternidad. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos en su presencia y por eso nos está advirtiendo a través del apóstol Pablo lo que tenemos que hacer, porque estamos en tiempos peligrosos, tiempos finales. Cerremos nuestros ojos. En estos tiempos peligrosos, el impío, el religioso, el que dice conocer a Dios pero no vive la palabra, tiene un gran problema. Tiene que volver su corazón a Dios, tiene que buscar a Dios para caminar con Él. Pero también vemos que el impío, aquella persona que no ama a Cristo, está en peligro de perder su alma. Tiene que buscar con urgencia a Dios. Y el cristiano, en este tiempo peligroso que estamos viviendo, se tiene que guardar de los afanes, del amor al mundo y de la incredulidad, para que no se aparte de Dios. El cristiano tiene mucho que perder. Puede perder el amor de Cristo, puede perder la santidad y puede perder la vida eterna. Querido hermano, querido amigo, abramos los ojos. Son tiempos peligrosos, pero Cristo nos va a ayudar si hacemos lo que Él nos está pidiendo: estar en su presencia. Él es nuestro Dios, Él no nos miente, y en las Escrituras las ha dejado para que podamos caminar en medio de estas tinieblas que han llegado, porque su palabra son vida, son verdad, y su palabra es lámpara a nuestros pies, y la lámpara se usa para alumbrar cuando está oscuro, cuando hay neblina, cuando es de noche. Estamos en tiempos de oscuridad, pero la palabra brilla y nos guía a la eternidad.
Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Realmente Cristo nos enseña que con Él, en su presencia, estamos cubiertos, podemos refugiarnos. Pero también es importante entender que en estos tiempos peligrosos, allá afuera hay almas que están siendo arrastradas por las corrientes de este mundo, y que es importante también ir a ellas para predicarles la palabra de Dios, para que en estos tiempos peligrosos entiendan que Cristo es nuestro refugio, que Él es nuestro ayudador, nuestra fortaleza en medio de tan grandes tribulaciones. En estos tiempos peligrosos también el cristiano tiene que estar ocupado en las buenas obras, tiene que seguir extendiendo el reino de una o de otra forma, conforme a su fe y lo que Dios le ponga en su corazón. En Cristo estamos completos y su iglesia está guardada. Y hay que llevar a otros a los pies de Cristo, porque también los guarde, para que conozcan a nuestro Señor y sepan que en estos tiempos peligrosos hay un Salvador, hay alguien que está a su lado, alguien que les puede ayudar, alguien que también les puede llevar a la eternidad, que es nuestro Señor Jesucristo. De gloria en
Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Vamos a ponernos de pie y digámosle a Jesús: Señor, quiero ser más que como tú. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Así es, Jesús. Que tu Espíritu Santo siga con nosotros, Señor. Que nos sigas hablando y ministrando, Jesús, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre en estos tiempos peligrosos. Así es. Padre, es contra las huestes, Señor, del enemigo. Ayúdanos a guardarnos, Señor, refugiarnos en ti día con día, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la fe, Señor, a través de lo que tú nos has hablado el día de hoy. Guarda a nuestras familias, Señor, guarda a nuestros hijos también, guarda a tu iglesia y guarda a toda aquella persona que realmente te ama y te sirve, Señor. Y aún permite que vayamos, Señor, por aquellos que están ante la corriente de este mundo en los tiempos peligrosos, amado. Padre, porque muchos no te conocen, Señor, y muchos están ya listos para ir al infierno, Señor amado. Padre, aún ayúdanos, Señor, a darles a conocer todos estos, Padre, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro refugio, Señor. Amén. Y muchas gracias por dejarnos ver cómo podemos llevar y soportar esos tiempos peligrosos. Muchas gracias, Jesús. Amén. Busquemos a Jesús. Él nos enseña cómo poder enfrentar esos tiempos y pongámoslo en práctica. Que Dios les bendiga a todos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias por los que están conectados en el internet y seguimos orando. Que Dios les bendiga a todos.